Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero 24 horas dominical. Según el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en el Ecuador se registran de ayer a hoy 89 nuevos casos y 10 personas más fallecidas a causa del coronavirus. Las cifras continúan aumentando. Son en total 1.924 personas contagiadas y 58 muertos. Las provincias del Guayas con 1.377 casos y Pichincha con 188 son las que presentan mayor número de contagios. La denominada curva de crecimiento de casos positivos de coronavirus en el Ecuador sigue creciendo. Las estadísticas continúan sumando casos positivos y no se consigue llegar al tan ansiado aplanamiento de la curva que buscan los médicos y las autoridades. Tenemos 1.924 casos confirmados, 2.869 casos con sospecha y desafortunadamente 58 personas que han fallecido. Esto quiere decir que se confirman 89 nuevos casos de ayer a hoy, domingo 29 de marzo. Y de la cifra total de contagios, que es de 1.924, el 71,6% está en la provincia del Guayas, que tiene 1.377 casos confirmados, y Pichincha con 188 casos representa el 9,8% del total de contagios. Le siguen las provincias de Los Ríos con 60 casos, Azuay con 53 y Manabí con 50. El resto de provincias del país tiene entre 1 y 26 casos, excepto Napo, que no reporta ningún caso positivo hasta hoy. También tenemos como casos descartados 2.199. En términos de los casos confirmados por sexo, se mantiene el mismo patrón con 54% de hombres. 301 personas están hospitalizadas, de ellas 110 con pronóstico reservado y que su vida está en peligro. En cuanto al número de víctimas mortales, las cifras también siguen subiendo. Este fue el día de mayor letalidad, pues de ayer a hoy se suman 10 víctimas mortales y la cifra creció de 48 a 58 muertos este domingo. Tenemos 130 camas libres, listas para hospitalización, y están listas también 37 unidades para cuidados intensivos en Monte Sinaí. El material que se ha entregado el día de hoy a Monte Sinaí: zapatos cobertores son 2.000, conjunto de cirujanos 200, batona para cirujanos 150 y batona para pacientes son 500. Pero más importante de estas cifras, que todos ustedes olvidarán en un segundo, tenemos más de 101 millones destinados para equipamiento y 42 millones para bioprotección. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener el aislamiento social, evitar las aglomeraciones, especialmente en mercados y supermercados, que son los sitios de mayor afluencia, y tratar de abastecernos de manera ordenada. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Pese a que las autoridades del IES decidieron suspender la compra de mascarillas con supuesto sobreprecio, tras hacer pública la denuncia, la Contraloría auditará el proceso de compra del contrato por $10 millones que se intentó firmar. A los trabajadores sorprendió la visita. La tarde de este sábado llegaron hasta el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, el vicepresidente de la República, la máxima autoridad del IES, el secretario general de la presidencia, el secretario anticorrupción, el gobernador del Guayas y el nuevo gerente del hospital. El recorrido se hizo luego de todo lo que ocurrió la mañana de este sábado en torno a este hospital, lo que levantó las reacciones de las autoridades antes mencionadas. En esencia, el contrato por $10 millones que el presidente del Consejo Directivo del IES decidió suspender, pero luego de hacerse pública una denuncia que reflejaba que se iban a pagar $12 por unidad de mascarillas, que en el mercado cuestan menos de la mitad de ese precio. Quien ordenó el gasto fue Ángel Loja Llanos, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien luego de conocerse del tema en un video publicado por el usuario del IES en Twitter, no negó el precio y dijo que él tiene la obligación de abastecer a los hospitales. Tengo la obligación,
legal y moral de abastecer de insumos y equipos de seguridad a todo el personal de salud. Hemos realizado el proceso para la adquisición de insumos y equipos de seguridad, entre ellos las denominadas mascarillas N95. Según circula en redes sociales, el costo ofertado estaría por encima de los precios de mercado, ante lo cual públicamente invito a revisar de forma íntegra el proceso de contratación. Además de ello, hizo un llamado público a los proveedores que cuenten con abastecimiento para que oferten al IES, mientras el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en cadena nacional, aseguró que no van a tolerar la corrupción. En el COE Nacional tomamos la decisión de que por primera vez en la historia de nuestro país las compras en emergencia puedan ser visualizadas en línea y en tiempo real. A los proveedores de los insumos del área de salud, este no es el momento de hacerse millonarios. El país necesita todos esos productos y no vamos a permitir la especulación. Y pese a que en el caso de la compra de las mascarillas se suspendió el contrato, el IES proporcionará información a la Fiscalía y a la Contraloría. La Contraloría reveló que pese a esta suspensión, ellos incluirán este proceso de compra en la auditoría que realizarán. Es más, ya emitieron una orden de trabajo. El vicepresidente Sonnenholzner y Paul Granda, durante su recorrido por el hospital del IES, visitaron el comedor, las bodegas y el área de nefrología, donde aseguraron están atendiendo a los pacientes con COVID-19. Informaron además que la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, pasará de 30 a 40 camas y el área de hospitalización de 20 a 150 camas. Finalmente informaron que la intención del recorrido es la de constatar que médicos, enfermeras y demás personal cuente con los equipos de protección. Este jueves, enfermeras, auxiliares y camilleros denunciaron la falta de materiales precisamente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tras esta protesta, la respuesta fue la de remover al gerente y precisamente cuando se dio el anuncio del cambio, revelaron cosas aún más graves, que más de 100 ventiladores mecánicos estaban abandonados. Luego llegó la denuncia del contrato millonario por unas mascarillas que cuestan la mitad de lo que el IES estaba dispuesto a pagar en medio de la emergencia. Dayana Monroy, 24 horas. Decenas de ciudadanos se acercaron este domingo a uno de los cementerios del norte de Guayaquil para pedir que se agiliten los servicios exequiales. La crisis sanitaria en la provincia del Guayas ha complicado los procedimientos en hospitales, morgues, funerarias y cementerios. Todo esto ocurre mientras el movimiento en la ciudad no se detiene en medio de esta emergencia. Este fue el ambiente durante la mañana del domingo. Vehículos movilizándose entre retenes de policías y militares. Y las farmacias del centro de la ciudad atendiendo a decenas de ciudadanos. En los exteriores del cementerio Jardines de la Esperanza en el norte de Guayaquil, una estampa dolorosa. Al menos una veintena de personas formaban una columna. Entre ellos estaba Luisa. Su padre falleció por una diabetes crónica. Ya tiene varios días en casa y aquí hemos comprado, hace ya años comprado el hueco, pagado los funerales, en la caja, todo, y no nos atienden. Necesitamos ayuda. Hay mucha gente que tiene 7 días el muerto en casa. 7 días, señores. En la misma situación, Enrique. Su hermano falleció de un infarto. Dice que no fue recibido en ningún hospital y que ahora hasta sepultarlo está haciendo un viacrucis. Mi bóveda las compré ya hace 3, 4 años, están pagadas. No las puedo utilizar. Lo peor de todo es que tengo a mi pariente fallecido y lo tengo en mi casa, que no sé qué vaya a pasar porque todavía no le han puesto formol. Y es que la crisis sanitaria que atraviesa Guayaquil no solo complica los procedimientos en los hospitales, sino también en las morgues funerarias y en los cementerios. Según cifras oficiales, en Guayas han fallecido 37 personas a causa del coronavirus. Sin embargo, en otro grupo que no entra en las estadísticas, están quienes fallecieron con afecciones respiratorias, pero que al no hacerse la prueba, no se pudo confirmar la causa de los decesos. Este número, aún desconocido, conforma un subregistro de víctimas. Es la angustia de tener a nuestros familiares en la casa y sin ayuda prácticamente de nadie, porque así vaya medicina igual tiene que esperar unos 3, 4 días que vayan a retirar los cuerpos. Y la angustia de todo es que
Si no son personas que tienen una muerte natural o son personas que tienen muerte natural, igual peligra la contaminación. A propósito del tema, el Ministerio de Salud Pública, la Prefectura del Guayas y el municipio de Guayaquil firmaron un convenio para ejecutar una inhumación colectiva en los terrenos del Panteón de la Junta de Beneficencia en la vía perimetral. Ahí se construirá un mausoleo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y según los usuarios, los limitados horarios del registro civil para el servicio de inscripción de partidas de defunción no permiten que fluyan los actos fúnebres a tiempo. Hay familias que llevan hasta 4 días, dicen, y no logran sacar la partida de defunción para enterrar a sus muertos. El coronavirus le está robando a los ecuatorianos la oportunidad de poder darle un último adiós a un ser querido. César Díaz, quien es dueño de una funeraria, asegura que hay familias que no pueden completar los documentos en el registro civil para poder enterrar a sus muertos. Problemas en el registro civil, que no hay las personas indicadas quien hacen la inscripción de defunción. Aparte de eso, es solamente una sola persona para todo el norte de Quito. Por ejemplo, José lleva 4 días intentando retirar el cuerpo de su madre, quien falleció luego de ingresar por emergencia al hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito con un dolor de estómago. Y es que estos trámites y estos protocolos son para todos los fallecidos, así no hayan sido positivos de coronavirus. No hay coordinación ahí porque de ahí de la morgue me manda para abajo emergencia, de emergencia otra vez arriba. O sea, no se entiende. El registro civil, a través de su plataforma virtual, indicó que se está atendiendo para los servicios de defunción en horario de 8 de la mañana a 12 horas en 23 agencias a nivel nacional. Actualmente, ante la pandemia del coronavirus, si una persona fallece, el cuerpo deberá ser cremado porque se estima que el virus sigue intacto en el fallecido, pero para cumplir con este procedimiento se necesita de otros trámites. Se quedan en los hospitales y si es que es domicilio, pues obviamente se queda en la funeraria, en el cuarto frío de funerarios. En primer lugar, se recomienda que evite en lo posible el contacto físico con el cuerpo de la persona que murió para reducir el riesgo de contagio. Según Rodrigo Enríquez, experto en epidemiología de la Universidad de las Américas en Quito, asegura que es necesario y vital que se cumpla el protocolo. Es mejor si usted puede primero llamar al 911 para que el personal de este sistema de emergencias pueda asignar el personal necesario para que se haga cargo de ir a su domicilio, verificar la muerte de la persona, emitir los certificados de defunción y proceder con el traslado para su cremación. Indicó que ante la emergencia que vive el mundo no es posible hacer ceremonias religiosas. Helen Quiñones, 24 horas. Aunque son pocos, aún hay ciudadanos que tras el inicio del toque de queda permanecen en las calles de Quito. Además, el municipio capitalino dio a conocer que en 12 días más de 700 personas fueron sancionadas por incumplir la restricción de circulación vehicular. Fueron pocos los ciudadanos que pasadas las 2 de la tarde continuaron en las calles de la capital. Pues regresé acá de la tienda, nomás comprando cebollita, pues de papitos nada más. Algunos aseguraron desconocer el horario del toque de queda y otros simplemente al ver la cámara prefirieron salir corriendo. Pero ya, hermano, ahorita ya, si no la tienen ya, pues ya no le quiero ver por aquí. Hubo también aquellos que intentaron convencer a las autoridades de que recién salían del trabajo. En varios puntos de la ciudad pudimos constatar que las calles se encontraban desoladas. Únicamente circulaban las motos autorizadas para las entregas a domicilio. Tenemos muy poca circulación vehicular. Con relación a otros días, ¿se ha mantenido la afluencia de vehicular? ¿Ha disminuido? Sí, ha ido en disminución. Según un comunicado del municipio de Quito, desde el pasado 17 de marzo hasta este sábado 28, 709 personas fueron sancionadas por incumplir con la restricción vehicular en la capital. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Por continuar en sintonía de 24 horas, varias familias que llegaron desde México al Ecuador en vuelo humanitario y que deben aislarse por 14 días, no cuentan con los recursos para pagar los hoteles y además denuncian precios exagerados. Los centros de hospedaje de Quito aseguran que están trabajando con el gobierno.
No termina el drama de los ecuatorianos que estuvieron varados durante varios días en México por la emergencia mundial del coronavirus y que luego de su retorno al país la tarde del jueves en un vuelo humanitario tienen que enfrentar otras situaciones. Hemos tratado de cumplir la cuarentena, pero tampoco es vernos la cara de traernos un hotel 4 estrellas y pague $3,000. Vinimos en un vuelo gratuito porque no tenemos. Los ecuatorianos retornados fueron llevados a un hotel en el norte de Quito para que cumplan con el aislamiento preventivo durante 14 días, pero deberán pagar los costos de su estadía en el lugar de alojamiento designado por las autoridades. Con unos valores que nos dieron en el aeropuerto, que tenemos imágenes, y resulta ser que acá nos cambian los valores. ¿Cómo es posible que estemos aquí, todos aquí, estando sentados con niños menores de edad hasta acostados en los muebles, y que en el hotel ahorita nos cambien los valores, nos vengan a decir que los niños tienen que pagar por alimentación? Por Dios. Según estas familias, no cuentan con los recursos económicos para esta estadía, pues algunos son de otras ciudades del país. Estamos dispuestos a hacer la cuarentena, en los lugares tenemos nuestras casas vacías y allá la haremos, allá nos encerraremos y si gustan nos pueden ir a visitar, nos pueden ir a ver que vamos a cumplir con nuestra cuarentena. Pero aquí estamos todos esperando y nosotros tenemos que, ya son las 1:10, nos coge todo lo que queda y plata para pagar otra noche ya no hay. Por su parte, el presidente de los hoteles de Quito asegura que están colaborando con el gobierno. Estamos cumpliendo estrictos protocolos de salud acompañados por Cancillería, por Ministerio de Salud, por Ministerio de Turismo, por la Policía, para que estos pasajeros puedan estar en las mejores condiciones posibles. El Ministerio de Turismo emitió este comunicado donde señala que en coordinación con Cancillería se entregó una lista de los establecimientos disponibles con tarifas accesibles. Helen Quiñones, 24 horas. Decenas de personas acudieron esta mañana a los mercados y supermercados de Quito, pese a las restricciones impuestas por las autoridades. Aunque los usuarios utilizan mascarillas, no necesariamente cumplen con la disposición de tomar al menos 1 metro de distancia. Este domingo, desde muy temprano, decenas de ciudadanos acudieron a los centros de abasto de Quito. Por ejemplo, en el mercado de San Roque, ubicado en el centro de la urbe, la aglomeración de personas se registró tanto en los exteriores como dentro del establecimiento. Aquí casi nadie tomaba distancia. Es en los sectores donde que venden lo que traen más productos. Y ahí, por ejemplo, los puestos que están acá son de carne de puerco y todo, que ya no están viniendo a vivir. Los administradores del mercado han habilitado una sola puerta para ingreso y salida. Uno viene a este mercado y hay una sola puerta para ingresar. Abriendo otra, no se aglomera la gente. Tampoco se cumple la disposición de acudir una persona por familia. Lo que sí hacen es cubrirse la boca con mascarillas como medida de precaución. Estamos evitando el contagio, no dicen de persona a persona 1 metro. Entonces eso, no se está cumpliendo con eso. Hay usuarios que identifican variación de precios en algunos productos. A la cebolla quisimos comprar, la cebolla blanca, 2 ramas, $1. Yo creo que no es justo. Quienes desafían los controles y las normas son los comerciantes informales. Aseguran que no se quedarán en casa. Si no salimos del día a vender alguna cosa para llevar un pan de día para la casa, ¿qué comemos? Nada. Según el gobierno nos va a dar bono, nos va a llegar. Hasta ahora no nos dan ni agua. ¿Qué podemos hacer? Otra realidad se vive afuera de los supermercados, donde se forman largas filas de compradores aunque tengan que dar la vuelta a la manzana. Sí. Hay que hacer una fila y respetar 1 metro entre cada persona afuera, aunque se da la vuelta a toda la cuadra, pero sí. Al ingresar son desinfectados completamente y se les proporciona gel antibacterial que es para el ingreso, ¿no? En Quito existen 54 mercados municipales que están habilitados. Las autoridades anunciaron controles encaminados al comercio informal. Helen Quiñones, 24 horas. En Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, un grupo de personas protagonizó desmanes, lanzó piedras a la policía y militares en rechazo a la activación de un centro para atender a pacientes con coronavirus. La cifra de contagios en esa provincia se mantiene en 60. Con piedras, palos e insultos, un grupo de personas de Pueblo Viejo
cantón riocense donde no se reportan casos de coronavirus, se opusieron a que las autoridades de salud activen un albergue para atender pacientes de COVID-19 que se encuentran estables y asintomáticos. Pueblo Viejo dice no a ese albergue a traer infectados a nuestro querido cantón. La ira se desató al pensar que llegarían enfermos de otras ciudades, cuando la propuesta de las autoridades es activar el albergue para cuando las personas de ese cantón lo necesiten. Estos centros van a tener una atención integral para los pacientes que tienen la enfermedad COVID, tienen el virus con exámenes PCR positivos, están estables y están asintomáticos. En Babahoyo continúan los trabajos de fumigación y gracias a donaciones realizan la entrega de raciones alimenticias a personas de escasos recursos económicos en las zonas rurales y urbanas. Hasta la fecha llegaron a cerca de 2.500 familias. Entregándole a las personas adultas y a las personas con discapacidad, ya que son los más vulnerables. Por su parte, el alcalde Carlos Germán propone declarar a Babahoyo en la fase 3 de contagio, pues considera que se deben tomar acciones más drásticas. Y de esta manera, pues evitar la aglomeración de las personas, la circulación en las calles, cuando no tienen nada que hacer, para no propagar más este virus. La cifra de casos positivos de COVID-19 se mantiene en 60 en la provincia. Mientras tanto, la prefectura instaló un cerco de desinfección en uno de los mercados de Quevedo para frenar contagios entre las personas que salen a abastecerse de alimentos. Al mismo tiempo que aplica sueros con vitaminas a policías, fuerzas armadas y demás personal que debe salir y exponerse en las calles. Martín Soto, 24 horas. Vamos a una pausa comercial, amigos, y les dejamos con imágenes de un ciudadano quiteño que ofrece un saludo solidario a los hermanos guayaquileños en este momento. Y que al sol de su aullar, en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó crecer. Con la información internacional, amigos, ponemos punto final a la emisión dominical de 24 horas. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía. Tenemos que tener fuerza. Vamos a empezar una semana más de restricciones y debemos quedarnos en casa. Vamos a apoyar de esa manera a las acciones del gobierno. Buenas noches.